El horizonte en Europa del Este, en aquel fatídico invierno de 1942, no estaba hecho de tierra o cielo, sino de una niebla espesa y metálica que parecía devorar la propia luz. El frío no era solo una condición climática, era un verdugo silencioso que transformaba el oxígeno en agujas de hielo dentro de los pulmones. En las estepas rusas, el metal se fundía con la piel y el aliento de los soldados se congelaba incluso antes de salir de la boca, creando una máscara de cristales sobre rostros exhaustos. El aire estaba saturado por el olor acre del diésel quemado y por el humo persistente de ciudades que dejaron de ser hogares para convertirse en inmensas piras funerarias. En lo alto, donde el viento aullaba como una manada de lobos hambrientos, la Luftwaffe alemana reinaba con una arrogancia forjada en acero Krupp y una tecnología que el mundo nunca había visto. Sus pilotos, los caballeros modernos del Reich, operaban máquinas que eran prodigios de la ingeniería, sintiéndose invencibles en sus cabinas con calefacción, creyendo firmemente que la noche sería el único refugio seguro para los restos de la otrora orgullosa Fuerza Aérea Soviética. Estaban profundamente equivocados. Mientras la oscuridad absoluta se tragaba la inmensidad blanca, algo que desafiaba la lógica militar empezaba a suceder. Las sombras rusas cobraban ojos. El suelo no temblaba solo con el impacto de las bombas de fragmentación, sino con el miedo visceral a un enemigo que parecía ignorar las leyes más básicas de la biología humana. Si buscas entender cómo el cuerpo humano puede ser el arma definitiva, suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. En los meses que siguieron al inicio de la Operación Barbarroja, la supremacía alemana era algo que rozaba lo absoluto. Las columnas de tanques Panzer avanzaban como cuchillos calientes a través de la mantequilla, dejando atrás un rastro de destrucción e incredulidad. Los Messerschmitts alemanes cosían el cielo con una precisión quirúrgica, derribando aviones soviéticos obsoletos con una facilidad que casi aburría a los ases veteranos de la Legión Cóndor. Los pilotos alemanes estaban alimentados por una confianza ciega, sostenida por la narrativa de 1000 victorias y por el uso sistemático de Pervitin. Esta metanfetamina, repartida como si fueran caramelos, les permitía ignorar el cansancio durante días seguidos, transformándolos en autómatas de combate que no necesitaban dormir, solo cazar. Se sentían dioses caminando entre mortales, protegidos por la superioridad de sus motores y por la química en sus venas. Pero a medida que el sol se ponía en el horizonte ensangrentado, el juego de poder comenzaba a sufrir una mutación siniestra. El optimismo teutón, antes inquebrantable, empezó a mostrar grietas profundas cuando informes bizarros y perturbadores llegaron a las mesas del alto mando en Berlín. Aviones biplanos soviéticos, máquinas de madera y lona, que los alemanes apodaron despectivamente como máquinas de coser, debido al sonido de sus motores, estaban realizando ataques nocturnos con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Donde los alemanes veían solo una oscuridad impenetrable y una noche sin estrellas, los rusos encontraban objetivos con la claridad de quien opera bajo la luz del mediodía. El lodo ruso, esa mezcla viscosa de tierra y sangre, se tragaba los tanques alemanes como un monstruo hambriento de 1000 bocas, mientras el frío cortaba los uniformes de verano como cuchillas invisibles. Sin embargo, era la visión nocturna de los pilotos rojos lo que realmente empezaba a atormentar los sueños de los oficiales del Tercer Reich. El núcleo de este conflicto no se estaba decidiendo solo con los cañones de 88 milímetros o en el blindaje de los tanques Tiger, sino a nivel microscópico dentro de las células de los combatientes. Mientras el combate cuerpo a cuerpo en las ruinas de Stalingrado exhalaba olor a muerte, pólvora y ladrillo pulverizado, una guerra silenciosa e invisible ocurría en los laboratorios secretos y en los comedores improvisados de la retaguardia soviética. El sufrimiento era una constante omnipresente. Soldados y civiles languidecían bajo el peso del agotamiento extremo y de un hambre que transformaba a los hombres en sombras. No obstante, para los pilotos, especialmente aquellos destinados a las misiones nocturnas más peligrosas, el mando soviético reservaba una dieta que era tratada como un secreto de Estado, protegida bajo 7 llaves
y vigilancia armada. Mientras los alemanes apostaban sus fichas a la química sintética de las anfetaminas, para mantener a sus hombres despiertos, los rusos, por necesidad y astucia, recurrían a la fuerza bruta de la naturaleza y a una ciencia de la nutrición extrema que los alemanes, en su arrogancia tecnológica, despreciaban. El sonido ensordecedor de las explosiones constantes allá afuera contrastaba con el silencio tenso de las bases aéreas soviéticas escondidas en bosques de abedules. Allí, hombres y mujeres, incluyendo a las legendarias brujas de la noche del Regimiento 588, consumían concentrados de antocianinas y dosis masivas de vitamina A extraídas de fuentes brutas y, a menudo, repulsivas. La ciudad de Leningrado, reducida a un inmenso cementerio vivo por el asedio implacable, se convertía en el escenario de un experimento de supervivencia donde la capacidad de ver en la penumbra era la única diferencia entre la vida eterna y una muerte anónima en el hielo. El aislamiento era la regla absoluta de aquel invierno. Con el bloqueo de suministros y las líneas de comunicación cortadas, el invierno transformaba las trincheras en tumbas gélidas, donde la moral de los ejércitos era puesta a prueba hasta el punto de ruptura. La lucha por la supervivencia alcanzó niveles de una desesperación casi animal, donde cada gramo de alimento se disputaba con ferocidad. Sin embargo, incluso con el estómago rugiendo y el hambre calando hasta los huesos, los pilotos soviéticos recibían prioridad absoluta para consumir extractos de arándanos silvestres recolectados bajo el fuego enemigo y aceites de hígado de pescado que los alemanes consideraban demasiado rudimentarios para su ciencia ariana. El colapso moral de los pilotos de la Luftwaffe empezó a hacerse evidente. Sufrían de una ceguera nocturna progresiva, causada no solo por la desnutrición que empezaba a afectar las líneas de frente, sino por el estrés oxidativo brutal provocado por el abuso de las drogas sintéticas. Estaban literalmente acorralados en un cielo que ya no podían ver, enfrentando a un enemigo invisible que se lanzaba desde las nubes con los motores apagados, deslizándose en el silencio de la noche como espectros vengadores. Estos pilotos soviéticos se guiaban por una agudeza visual que, para los alemanes supersticiosos y drogados, parecía nada menos que brujería rusa. La tensión psicológica de ser cazado en la oscuridad total por alguien que ve cada uno de tus movimientos, cada duda y cada detalle del terreno, transformó a la élite de la aviación alemana en presas temblorosas y paranoicas. El clímax de esta disputa silenciosa y biológica ocurrió durante las contraofensivas de invierno, cuando la temperatura cayó a niveles que congelaban el aceite de los motores. En un intento desesperado por mantener sus líneas de suministro y sus aeródromos operativos, los alemanes vieron cómo sus instalaciones eran destrozadas bajo el manto protector de la noche rusa. Los soldados alemanes deambulaban por la nieve profunda, dejando rastros de sangre oscura que destacaban en el blanco infinito, mientras edificios enteros se derrumbaban en nubes de polvo y fuego bajo el impacto de bombas lanzadas por pilotos soviéticos que apenas necesitaban consultar sus instrumentos de a bordo. La rendición de unidades enteras en bolsas de resistencia se convirtió en una escena común y humillante. El costo humano fue astronómico, un recuento de cuerpos que la historia aún intenta precisar, pero la ventaja biológica rusa demostró ser el golpe de gracia para la moral alemana. El contraste era brutal y pedagógico. De un lado, la alta tecnología alemana, ciega por su propia soberbia y por la química artificial. Del otro, la resiliencia orgánica soviética, que transformó la dieta básica y el conocimiento botánico en un arma de guerra más eficaz que cualquier cañón. Las consecuencias de este secreto guardado en las cocinas militares resonaron mucho más allá del fin de las hostilidades en 1945. Los sobrevivientes alemanes volvieron a casa con historias de fantasmas que veían en la oscuridad, leyendas urbanas que hablaban de ojos de gato en rostros humanos. Mientras tanto, los científicos soviéticos consolidaban lecciones valiosas sobre la fuerza de la resiliencia humana y el poder de la nutrición estratégica en condiciones de estrés extremo. Las cicatrices físicas permanecen en la tierra rusa,
en cráteres de bombas ahora cubiertos por flores silvestres, y las cicatrices psicológicas permanecen en el alma de un pueblo que sobrevivió a lo imposible. El legado de este periodo reveló al mundo que la arrogancia militar a menudo ignora las necesidades más fundamentales y básicas del cuerpo humano. La memoria colectiva preserva hasta hoy la imagen de los biplanos surgiendo de la nada absoluta, un símbolo eterno de que en la guerra lo que pones en el plato puede ser tan decisivo para la victoria como el calibre del proyectil que pones en el cargador. Cada ruina dejada atrás en esa inmensidad helada es un grito silencioso contra la locura de la guerra, y la sangre derramada en la nieve es un recordatorio eterno de que la supervivencia exige mucho más que coraje ciego, exige sabiduría y adaptación. La historia de los pilotos rusos y su dieta secreta permanece como un hito de cómo la ciencia aplicada y la voluntad inquebrantable pueden superar a la tecnología bruta y la deshumanización. Esta fue solo la primera parte de una travesía que nos llevará a las profundidades de los laboratorios y a las cabinas de mando donde se decidió el destino del mundo. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta saga de supervivencia y ciencia. ¿Qué batalla o secreto militar quieres ver revelado a continuación? Deja tu comentario abajo y únete a nuestro viaje continuo por el pasado que moldeó nuestro presente. A medida que el calendario avanzaba hacia las profundidades de noviembre de 1942, la guerra en el este dejaba de ser una cuestión de mapas y tácticas para convertirse en una lucha puramente biológica. El escenario, que antes era una llanura verde de promesas para el avance alemán, se transformó en una trampa de hielo y sombras. El lodo de la Rasputitsa, esa masa viscosa que retrasó al Reich, finalmente se congeló, pero lo que debería haber facilitado el movimiento de los tanques se convirtió en una nueva pesadilla. El frío era tan intenso que el metal de los cañones se volvía quebradizo como el cristal, y el aceite lubricante de las ametralladoras MG-42 adquiría la consistencia de la melaza, encasquillando las armas en el momento crítico del combate. Sin embargo, el verdadero obstáculo no era visible en los termómetros, sino en la ausencia de luz. El invierno ruso trae consigo noches que parecen eternas, donde el sol es solo un recuerdo pálido que apenas calienta la piel durante unas pocas horas. Para los pilotos de la Luftwaffe, cada despegue después del crepúsculo se convertía en un salto a un abismo ciego. Sus instrumentos de navegación, aunque avanzados, no lograban compensar el hecho de que el ojo humano, exhausto y malnutrido, estaba llegando a su límite absoluto. Los reflectores alemanes rayaban el cielo con dedos de luz frenéticos, intentando palpar lo invisible, pero las nubes bajas y la nieve pesada creaban una barrera de reflejos que solo lograba cegar a los defensores. La situación empeoraba cada hora. Los pilotos alemanes empezaron a informar de alucinaciones visuales, fruto de la combinación letal de la privación de sueño y el uso abusivo de anfetaminas, que ahora pasaban factura en forma de paranoia y visión borrosa. Dentro de las cabinas de los Messerschmitts, el clima era de un terror silencioso. Un piloto alemán, cuyo nombre la historia olvidó entre tantos caídos, sentía el corazón martillear contra sus costillas, un ritmo frenético dictado por la metanfetamina que corría por su sangre. Miraba el panel, pero los números parecían bailar. Afuera, el mundo era un océano de tinta china. Él sabía que estaban allí, los rusos. Escuchaba, o creía escuchar, el chasquido seco de un motor de baja potencia, algo que sonaba como una máquina de coser vieja y cansada. ¿Dónde están?, se preguntaba, mientras sus ojos ardían y lagrimeaban, debido al aire gélido que penetraba por las rendijas. La sensación de ser observado por algo que no puedes ver es la forma más pura de tortura psicológica. Se ponía en la piel de una presa en campo abierto, mientras los depredadores soviéticos se deslizaban silenciosamente sobre las copas de los árboles, con los motores apagados, aprovechando la inercia para realizar ataques de planeo que los convertían en fantasmas acústicos. El miedo no era solo a morir, sino a morir sin saber de dónde vino el golpe. Mientras tanto, al otro lado de la línea de frente, la perspectiva era radicalmente distinta. Una joven piloto del Regimiento de las Brujas de la Noche
Sentía el amargor del extracto concentrado de arándano todavía presente en su garganta, un sabor metálico y terroso que había aprendido a asociar con la supervivencia. Sus ojos no buscaban solo luz, buscaban contrastes que ningún alemán sería capaz de percibir. Ella veía la silueta oscura de un depósito de combustible contra la nieve grisácea con una claridad que parecía un regalo de los dioses, pero que era, en realidad, el resultado de una ciencia química aplicada al plato de comida. El sufrimiento en las bases aéreas soviéticas se enmascaraba con una disciplina de hierro y con una comprensión casi mística de la necesidad. Mientras los soldados alemanes recibían raciones de chocolate y pan seco, que a menudo llegaban congelados y con moho, el mando soviético operaba una logística paralela y secreta. Sabían que la ceguera nocturna, o hemeralopía, era el enemigo silencioso que estaba diezmando la eficacia de la Luftwaffe. La deficiencia de vitamina A, exacerbada por el estrés de la guerra y la falta de alimentos frescos, destruye la rodopsina, el pigmento en los ojos necesario para ver con poca luz. Para combatir esto, los soviéticos transformaron el aceite de hígado de bacalao y el hígado de animales en tesoros militares. Los pilotos eran obligados a consumir dosis industriales de estas sustancias, a menudo de un sabor nauseabundo, pero que garantizaban que sus bastones retinianos estuvieran siempre cargados y listos para la acción. El impacto emocional de esta ventaja era inmenso. Para el piloto ruso, la noche no era un obstáculo, era una aliada, un manto protector que escondía sus máquinas de madera y lona mientras revelaba las fragilidades del enemigo. Se sentían dueños de la oscuridad, una élite biológica que operaba en una dimensión donde el enemigo estaba dando palos de ciego. El giro definitivo en la percepción del alto mando alemán sobre lo que estaba sucediendo ocurrió de forma traumática. Durante un interrogatorio a un piloto soviético capturado, cuyo biplano Po-2 había realizado un aterrizaje forzoso tras las líneas enemigas, los médicos de la Luftwaffe notaron algo perturbador. El prisionero, a pesar de estar visiblemente delgado y sufrir por el frío, no presentaba los signos de xeroftalmia o sequedad ocular que eran omnipresentes entre los propios soldados alemanes. Sus ojos eran brillantes, claros y reaccionaban con una velocidad pasmosa a los cambios de luz en las salas de interrogatorio. Cuando se le preguntó cómo lograban encontrar objetivos tan pequeños en la oscuridad total de Stalingrado, el piloto solo sonrió, un gesto de desafío que heló la sangre de los interrogadores. Fue en ese momento cuando la inteligencia alemana empezó a atar cabos. No era solo una cuestión de nuevos radares o instrumentos de radio superiores. Los rusos habían transformado la propia visión humana en un componente tecnológico de la máquina de guerra. La información de que los soviéticos estaban utilizando concentrados de antocianinas, extraídos de frutos silvestres e hígados de peces del Ártico, empezó a circular entre los médicos militares del Reich, pero ya era demasiado tarde. La maquinaria logística alemana se estaba colapsando bajo el peso de su propia arrogancia. No tenían forma de suministrar tales nutrientes a cientos de miles de hombres en medio del asedio. La pesadilla visual de los alemanes alcanzó su punto máximo durante las batallas nocturnas sobre los nudos ferroviarios que alimentaban el frente de batalla. Convoyes enteros de suministros, cargados con munición y equipos vitales, eran vaporizados en ataques de precisión quirúrgica realizados por biplanos que volaban tan bajo que las ruedas casi tocaban los vagones. Los artilleros antiaéreos alemanes disparaban frenéticamente a la nada, guiados solo por el sonido, mientras las bombas soviéticas caían con una exactitud que sugería que los pilotos rusos poseían ojos de gato. La frustración se transformó en desesperación. Unidades enteras de la Luftwaffe empezaron a rechazar misiones nocturnas, alegando fallos en los equipos cuando en realidad el fallo era biológico. El contraste era humillante. El ejército que se consideraba la vanguardia de la evolución humana estaba siendo cazado en la oscuridad por pilotos que utilizaban tecnologías de la Primera Guerra Mundial, pero que poseían una química interna superior. El olor a ozono de las explosiones y el brillo de las llamas que consumían los depósitos alemanes servían como faros para los rusos, pero para los alemanes,
eran solo recordatorios de su vulnerabilidad. La noche rusa se había convertido en un territorio ocupado, donde las reglas de la física parecían haber sido reescritas a favor del Ejército Rojo. Cada sombra en las ruinas de una fábrica, cada mancha oscura en la nieve, podía ser el inicio de un ataque. La presión psicológica de saber que el enemigo te ve perfectamente mientras tú estás ciego es capaz de quebrar el espíritu del soldado más valiente. Los oficiales alemanes, antes tan impecables en sus uniformes, ahora mostraban ojeras profundas y ojos inyectados en sangre, un testamento físico del fracaso de su dieta sintética frente al enfoque orgánico soviético. La guerra estaba cambiando de cara, y la luz que antes guiaba el progreso del Reich se estaba apagando, dejando atrás solo el brillo frío y calculador de los ojos de aquellos que aprendieron a devorar la oscuridad para sobrevivir. En este escenario de desolación y ciencia oculta, la resistencia humana era puesta a prueba hasta el nivel molecular. El hambre, que mataba a miles en Leningrado, se usaba como una criba cruel para seleccionar a aquellos que recibirían los suplementos vitales. La vida de un piloto valía más que el peso de su avión en oro, o mejor dicho, en vitaminas. Esta realidad brutal creaba un abismo emocional entre los combatientes y los civiles que observaban, desde las ventanas rotas, los resplandores de las batallas nocturnas. Sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo en los cielos, una lucha que definiría no solo quién ganaría la batalla, sino quién heredaría el futuro. Acompáñanos mientras desvelamos cómo esta ventaja biológica se mantuvo en secreto absoluto y cuáles fueron los sacrificios humanos exigidos para que la visión rusa nunca fallara en el momento más oscuro de la humanidad. Suscríbete para continuar en este viaje histórico y entender cómo pequeños detalles de la nutrición cambiaron el rumbo de grandes imperios. El invierno de 1942 no dio tregua. Se profundizó como una herida infectada que se niega a cerrar. Lo que antes era un frío soportable se transformó en una anomalía térmica, una zona de muerte donde la temperatura caía hasta los 40 grados bajo cero. Para la Luftwaffe, la situación pasó de difícil a catastrófica. No eran solo los motores de los Junkers y Henkels los que se negaban a arrancar. Era la propia infraestructura de la visión alemana la que se estaba desmoronando. La ceguera nocturna, ahora una epidemia silenciosa entre los escuadrones de caza, se convirtió en el nuevo enemigo invisible. Los pilotos alemanes, antes orgullosos de su linaje y entrenamiento, empezaron a sufrir una fatiga ocular crónica que ningún descanso parecía curar. El uso prolongado de Pervitin, que al inicio de la campaña parecía un regalo de los dioses de la guerra, reveló su lado más sombrío, el efecto rebote. Tras la euforia y la hipervigilancia, llegaba un colapso sensorial absoluto. Los ojos, dilatados artificialmente durante horas, se volvían hipersensibles a cualquier destello, transformando los reflejos de la nieve en explosiones de dolor blanco que quemaban la retina. El mundo para el piloto alemán se convirtió en una masa gris e indistinguible, donde la línea del horizonte desaparecía en la penumbra, dejándolos navegando por puro instinto en un océano de sombras asesinas. Mientras tanto, en las bases soviéticas el escenario era de una privación extrema, pero dirigida. El hambre no era solo la falta de calorías, era la ausencia de vida. Sin embargo, el mando médico del Ejército Rojo operaba con una precisión implacable, tratando la nutrición como munición de alto calibre. En las cabinas estrechas y gélidas de los biplanos Polikarpov, el olor predominante no era el del cuero o el combustible, sino el aroma metálico y acre del aceite de hígado de pescado y de las infusiones de agujas de pino. El piloto soviético medio, a menudo un joven de 19 años que nunca había salido de su aldea, se sentía el recipiente de una alquimia extraña. Internamente, la batalla se libraba contra el escorbuto y la degeneración macular. Cada dosis de extracto de arándano silvestre, amargo y concentrado, era un contrato firmado con la supervivencia. Sentían el latido en los ojos, una sensibilidad creciente que les permitía detectar el calor residual de los motores alemanes y el brillo pálido de los escapes que los pilotos de la Luftwaffe intentaban ocultar desesperadamente. La noche, para los rusos,
ya no era una barrera, sino una ventana abierta al corazón del enemigo. El calado emocional de esta crisis era visible en los diarios recuperados y en los relatos de combatientes de ambos bandos. Un piloto alemán, en un momento de lucidez desesperada, escribió sobre la sensación de estarse convirtiendo en un fantasma antes incluso de morir. Describía cómo los colores habían huido de su vida, dejando solo el gris de las cenizas y el negro del cielo. «Mis ojos ya no me pertenecen», decía el relato. «Me traicionan. Veo bultos donde no hay nada, y no veo el avión que escupe fuego a mi cola hasta que es demasiado tarde. ¿De qué sirve estar despierto con el Pervitin si no puedo ver lo que me mata?» Esta angustia era un monólogo interno compartido por miles. La sensación de impotencia biológica es quizás el golpe más profundo que un soldado puede sufrir. Eran la élite tecnológica, los maestros del acero, pero estaban siendo derrotados por una deficiencia de micronutrientes, por algo tan pequeño que no podía verse en un radar, pero que decidía quién vivía para ver el amanecer. Del otro lado, la determinación soviética adquiría tintes de un fanatismo biológico. Las pilotos del regimiento femenino, las famosas brujas de la noche, operaban en un estado de trance sensorial. Para ellas, la oscuridad era una coraza. Sentían el viento cortante en el rostro, ya que volaban en cabinas abiertas, y usaban el frío para mantener la mente despejada, enfocando cada gramo de su energía visual en la detección de anomalías en el paisaje congelado. «No volamos con máquinas, volamos con nuestros ojos», decía una de las veteranas. Sabían que el secreto de su letalidad residía en aquella dieta prohibida, en aquellas porciones de hígado crudo y en los concentrados vitamínicos que los alemanes ni siquiera sabían que existían. Había un orgullo feroz en saber que su superioridad no venía de una fábrica en Berlín, sino de la propia tierra rusa y de la ciencia de sus bioquímicos. La guerra se había convertido en una disputa entre la síntesis química alemana y la fuerza orgánica soviética, y la balanza se inclinaba peligrosamente hacia el lado de la naturaleza. El giro definitivo, el momento en que la realidad de la ventaja rusa se hizo innegable, ocurrió durante la operación de defensa de uno de los últimos corredores ferroviarios que llevaban a Leningrado. Los alemanes planearon un ataque nocturno masivo, creyendo que la oscuridad total y una tormenta de nieve incipiente los protegerían de la artillería y de los cazas rusos. Avanzaron con la confianza de quien domina lo invisible. Sin embargo, lo que encontraron fue una trampa visual perfecta. Los pilotos soviéticos, provistos con sus dosis máximas de suplementos, no solo detectaron la aproximación de los bombarderos alemanes a kilómetros de distancia, sino que lograron maniobrar sus biplanos de madera entre las formaciones enemigas con una agilidad que desafiaba la física. Fue una masacre en las nubes oscuras. Los alemanes, incapaces de mantener la formación debido a la visión borrosa y a la desorientación espacial causada por la nieve, se convirtieron en blancos fáciles. Disparaban sus cañones contra sombras, mientras los soviéticos, con una agudeza visual mejorada, apuntaban a los puntos vitales de los motores Junkers. Esa noche, el mando alemán recibió un informe que cambiaría su percepción de la guerra para siempre. Un oficial de inteligencia médico, tras examinar los restos de un avión soviético y los restos de suministros encontrados en la cabina, se dio cuenta de que no había mapas complejos ni radares de última generación. Solo había pequeños frascos de un líquido oscuro y botes de una pasta grasienta de origen animal. La revelación fue como un rayo. Los rusos no estaban usando tecnología superior, estaban usando seres humanos superiores. La ciencia alemana, centrada en cohetes y jets, había descuidado la bioquímica básica del ojo humano. La arrogancia de creer que la tecnología compensaría cualquier fallo biológico fue el error fatal. Mientras Berlín intentaba construir el futuro con metal, Moscú estaba fortaleciendo el presente con lo que la Tierra ofrecía. El impacto de este descubrimiento en la moral de la Luftwaffe fue devastador. La noticia de que los pilotos rusos veían en la oscuridad se extendió como la pólvora por las bases aéreas alemanas. El miedo a lo sobrenatural empezó a corroer la disciplina. Soldados veteranos, hombres que habían luchado en Polonia y en Francia,
Ahora miraban al cielo nocturno con un terror primitivo. La noche rusa ya no era solo un periodo de tiempo, era una entidad viva, poblada por cazadores que poseían la visión de los lobos. La tensión psicológica de luchar contra un enemigo que posee una ventaja sensorial absoluta es insoportable. Cada luz distante, cada sombra en movimiento, era interpretada como el inicio del fin. Los alemanes estaban en una prisión de oscuridad, y los soviéticos eran los carceleros que tenían la única llave para la luz. Mientras las bombas seguían cayendo sobre las líneas de suministro alemanas, el olor a ozono y metal retorcido se mezclaba con el olor a miedo que emanaba de las trincheras del Reich. El giro no fue solo táctico, fue evolutivo. La guerra en el este había seleccionado a aquellos que podían adaptarse a la oscuridad, y los soviéticos, mediante una combinación de necesidad desesperada y ciencia nutricional de vanguardia, habían ganado esa selección. El costo en vidas humanas seguía subiendo, pero el rumbo del conflicto estaba ahora trazado en los ojos de aquellos que podían ver a través de la mentira de la noche. Acompáñanos en la continuación de esta narrativa inmersiva, donde exploraremos cómo se mantuvo este secreto y las brutales consecuencias que trajo para el desarrollo de la mayor guerra de la historia. Suscríbete para no perderte la cuarta parte, donde la ciencia y el horror se encuentran en su punto más alto. El invierno de 1942 alcanzó su cima de crueldad, cuando las pinzas del Ejército Rojo finalmente se cerraron alrededor de Stalingrado, creando el infame Kessel, el caldero donde el sexto ejército alemán estaba condenado a hervir en el hielo. La situación, que ya era desesperada, se sumergió en un nuevo abismo de horror biológico. Para la Luftwaffe, la misión de mantener un puente aéreo para suministrar a 300.000 hombres cercados se convirtió en un suicidio logístico y sensorial. No eran solo los cazas soviéticos o las baterías antiaéreas los que derribaban los aviones de transporte Junkers 52. Era la oscuridad absoluta y la incapacidad física de navegar en ella. El aire sobre el Volga era una masa sólida de cristales de hielo y hollín, donde la visibilidad se medía en escasos metros. Los pilotos alemanes, sufriendo ahora una desnutrición severa que erosionaba sus reservas de vitamina A, estaban perdiendo literalmente la capacidad de distinguir el cielo de la tierra durante las misiones nocturnas. La ceguera nocturna ya no era un diagnóstico médico, era una sentencia de muerte que se manifestaba como una niebla lechosa cubriendo las pupilas, transformando el horizonte en un borrón indistinguible, donde cada maniobra era una ruleta rusa con el destino. Dentro del caldero, el sonido constante de la artillería rusa era el latido de un gigante que se negaba a morir. El olor en las trincheras alemanas era una mezcla nauseabunda de gangrena, pólvora quemada y el aroma dulzón del hambre extrema. Los soldados, reducidos a esqueletos cubiertos de uniformes andrajosos, miraban al cielo en busca de suministros que rara vez llegaban. Cuando los aviones alemanes intentaban aterrizar en las pistas improvisadas de Gumrak o Pitomnik, bajo el manto de la noche, el desastre era inevitable. Sin la agudeza visual necesaria para percibir las irregularidades del terreno o los cráteres de las bombas, los aviones se estrellaban contra el hielo, convirtiéndose en hogueras inútiles que solo servían de faro para los cazadores soviéticos. La arrogancia tecnológica alemana había sido triturada por la realidad orgánica. De nada servía tener los mejores motores si el hombre que los manejaba estaba ciego por dentro, con sus células gritando por nutrientes que el Reich ya no podía proveer. La carga emocional de esta tragedia se sentía en el silencio que seguía a los ataques. Un piloto de transporte alemán, exhausto y tembloroso, sentía cómo sus manos se congelaban en el mando mientras sus ojos buscaban desesperadamente una señal de luz. En su monólogo interno, la duda era una hoja más fría que el viento de las estepas. Fui entrenado para ser el señor de los cielos, la cima de la raza aria, pensaba mientras la bilis subía por su garganta. Pero ahora solo soy un animal acorralado en la oscuridad. ¿Por qué ellos nos ven? ¿Por qué los rusos logran lanzarse sobre nosotros con tanta precisión mientras yo no puedo ver la punta de mis propias alas? Este sentimiento de inferioridad biológica era la forma definitiva de derrota, la percepción de que el enemigo
etiquetado por la propaganda como infrahumano, poseía una capacidad sensorial superior. Era lo que realmente quebraba el espíritu del soldado alemán. No solo estaban perdiendo una guerra de metal, estaban perdiendo una guerra de evolución y resiliencia. Del otro lado, en las gélidas cabinas de los aviones soviéticos, la experiencia era de una claridad casi trascendental. Una piloto de las brujas de la noche, con el rostro protegido solo por una máscara de cuero y una voluntad de hierro, sentía el ardor del extracto de hígado en su estómago como un combustible vital. Para ella, la noche era un mapa en relieve. Podía ver el calor residual que emanaba de las chimeneas de los búnkeres alemanes, el brillo pálido del metal bajo la luz de la luna y las sombras profundas donde se escondían los tanques enemigos. «Tiemblan en la oscuridad», susurraba para sí misma, sintiendo una conexión profunda con la tierra que la alimentaba. Ellos trajeron máquinas, pero nosotros trajimos la vida misma. Para estas mujeres y hombres, cada dosis de vitamina A y cada porción de suplemento era un acto de resistencia, un secreto compartido que los elevaba por encima de la fragilidad humana común. El dolor del frío era real, pero la nitidez de su visión era la recompensa por un sacrificio que los alemanes ni siquiera comprendían. El giro definitivo ocurrió durante la Operación Urano, la masiva contraofensiva rusa que selló el destino del Sexto Ejército. En el momento en que las fuerzas soviéticas rompieron las líneas rumanas y húngaras que protegían los flancos alemanes, la confusión fue total. En medio de la tormenta de nieve y la oscuridad de la madrugada, la Luftwaffe intentó organizar un contraataque aéreo para detener el avance de las columnas de tanques T-34. Fue el momento de la verdad. Los ases alemanes, los caballeros de la Cruz de Hierro, despegaron en sus Messerschmitts, pero lo que encontraron fue una pesadilla táctica. Eran incapaces de identificar los objetivos terrestres en medio de la ventisca nocturna. Sus comunicaciones de radio eran un caos de gritos e interferencias, y su visión, comprometida por la fatiga y la carencia nutricional, los traicionaba cada segundo. Mientras tanto, los aviones rusos operaban con una coordinación asombrosa. No necesitaban luces de navegación, se guiaban por los contrastes que solo ojos saturados de nutrientes podían percibir. Fue en este escenario donde ocurrió un incidente que se volvería legendario en los archivos secretos de la inteligencia militar. Uno de los mayores ases de la Luftwaffe, un hombre con decenas de victorias acreditadas, fue derribado por un biplano PO-2 de madera y lona, pilotado por una mujer rusa de 20 años. El alemán, incapaz de notar la aproximación silenciosa en el ángulo muerto de su visión periférica, precisamente el área más afectada por la deficiencia de rodopsina, solo se dio cuenta del ataque cuando los proyectiles soviéticos ya desgarraban el tanque de combustible de su avión. Saltó en paracaídas al infierno de Stalingrado solo para ser capturado por soldados rusos que parecían sombras surgiendo de la propia nieve. Al ser interrogado, no preguntó sobre tácticas o números. Preguntó solo cómo era posible que hubieran visto su avión en una noche sin estrellas y bajo una tormenta de nieve. La respuesta rusa fue un silencio enigmático, pero el verdadero secreto estaba en los ojos de aquellos soldados. Un brillo de salud y vitalidad que la ciencia del Reich no lograba replicar con sus pastillas de anfetamina. La información de que los soviéticos habían superado la barrera de la visión nocturna mediante la nutrición estratégica finalmente empezó a filtrarse en los altos mandos médicos de la Wehrmacht, pero el conocimiento llegó acompañado de la parálisis. Ya no había forma de revertir el proceso. La logística alemana estaba colapsada. Los suministros de alimentos frescos habían cesado meses atrás, y las anfetaminas, que antes camuflaban la fatiga, ahora exacerbaban el daño celular y la ceguera. El alto mando alemán se dio cuenta, con un horror tardío, de que habían construido un ejército de cristal, brillante y afilado bajo el sol, pero frágil y ciego cuando las luces se apagaban. La ventaja biológica soviética no era solo un detalle técnico, era la prueba de que la resiliencia humana, cuando se alimenta de la sabiduría y la naturaleza, es invencible frente a la tecnología desalmada. El asedio de Stalingrado se convirtió así en un laboratorio de horror y revelación. Mientras los edificios se derrumbaban en nubes de polvo gélido
y los gritos de los heridos eran ahogados por el viento aullador, la guerra biológica alcanzaba su clímax. Los alemanes estaban atrapados en una trampa de su propia creación, ciegos en un mundo de sombras, mientras los rusos se movían con la confianza de depredadores en su hábitat natural. El hambre, que debería haber sido el gran igualador, actuó de forma selectiva, perdonando la visión de aquellos que poseían el secreto de las vitaminas y condenando a la oscuridad a quienes confiaban solo en el acero. Esta era la verdadera cara de la guerra en el este, una lucha donde la biología era tan decisiva como la balística, y donde el destino de los imperios se decidía por lo que estaba presente o ausente en el plato de un soldado. Prepárate para el capítulo final de este viaje épico, donde veremos cómo este secreto moldeó el fin de la guerra y el legado que dejó para la ciencia moderna. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte el desenlace de esta increíble historia de supervivencia y visión. Enero de 1943 amaneció sobre las ruinas de Stalingrado no con la luz de un nuevo día, sino con el brillo gélido de un funeral monumental. El asedio que estrangulaba al sexto ejército alemán había llegado al punto de no retorno, y la atmósfera dentro del caldero era una mezcla densa de humo, cristales de hielo y la desesperación de hombres que habían sido abandonados por su propia biología. La tensión en las líneas de frente era tan espesa que podía cortarse con una bayoneta. Los soldados alemanes, ahora poco más que espectros envueltos en harapos inmundos, vivían en un estado de semioscuridad permanente. Sus ojos, privados de nutrientes esenciales durante meses y castigados por el uso abusivo de estimulantes químicos, habían desarrollado una sensibilidad mórbida. Para ellos, el crepúsculo no era solo el fin del día, era el inicio de un reinado del terror, donde el enemigo poseía el dominio total de lo visible. Cada sombra proyectada por las carcasas de acero de los tanques destruidos parecía cobrar vida, moviéndose con una agilidad que los ojos alemanes ya no podían procesar. El gran clímax de esta guerra silenciosa estaba a punto de alcanzar su punto máximo sangriento bajo el cielo de plomo de la estepa rusa, donde la ciencia de la supervivencia se enfrentaría al colapso final de la arrogancia técnica. El punto álgido de esta pesadilla visual se manifestó en el último intento desesperado de fuga organizado por pequeños grupos de oficiales alemanes. Bajo el manto de una noche sin luna, donde el frío alcanzaba marcas que desafiaban la resistencia del metal, intentaron cruzar las líneas soviéticas confiando en la penumbra absoluta como su único aliado. Sin embargo, lo que no comprendían era que, para los defensores rusos, la oscuridad era una mentira. En las cabinas de los biplanos que patrullaban el perímetro y en los puestos de observación avanzados, los soviéticos operaban con una nitidez visual que rozaba lo imposible. Mientras los alemanes tropezaban en cráteres y se perdían en un laberinto de sombras, los tiradores y pilotos rusos, cuyos sistemas visuales estaban saturados con dosis masivas de vitamina A y antocianinas, veían cada movimiento con una claridad espectral. El combate que siguió no fue una batalla, sino una ejecución sensorial. El sonido de los disparos de los rifles Mosin Nagant resonaba como latigazos en el aire congelado, y cada proyectil encontraba su objetivo con una precisión que sugería el uso de tecnologías que aún no se habían inventado. Los alemanes morían sin entender cómo habían sido detectados. Para ellos el enemigo era una fuerza de la naturaleza que poseía los ojos de la propia noche. La caída definitiva llegó con la rendición del mariscal de campo Friedrich Paulus. Cuando los soldados alemanes emergieron de sus sótanos y búnkeres, el contraste entre los dos ejércitos fue una lección brutal de fisiología militar. Por un lado, los prisioneros alemanes, con ojos hundidos, pupilas que no reaccionaban adecuadamente a la luz del sol invernal, y una desorientación espacial que los hacía tambalearse como ciegos. Por el otro, los soldados soviéticos, que a pesar de sufrir las mismas privaciones de calor y confort, mostraban una vitalidad ocular que era el resultado directo de su dieta de guerra secreta. El secreto de las vitaminas, guardado en los comedores y laboratorios, había demostrado ser el factor decisivo. La metanfetamina alemana,
había producido un ejército de autómatas que colapsó cuando la química artificial falló, mientras que la nutrición orgánica soviética produjo guerreros que se adaptaron y superaron los límites de la visión humana. El Kessel de Stalingrado no fue solo una derrota táctica, fue el cementerio de la creencia de que la tecnología podía ignorar las necesidades fundamentales de la célula humana. Las consecuencias de este experimento de supervivencia a gran escala resonaron durante décadas tras el fin de la guerra. Cuando los archivos soviéticos empezaron a abrirse y los informes de los médicos militares alemanes fueron analizados, la ciencia moderna empezó a comprender la magnitud del milagro visual ruso. Se descubrió que el uso sistemático de extractos de arándano y aceites de pescado de aguas profundas no solo previno la ceguera nocturna, sino que aceleró la regeneración de la rodopsina, permitiendo que los pilotos rusos recuperaran la visión tras ser deslumbrados por explosiones o reflectores a una velocidad 3 veces superior a la de sus homólogos alemanes. Las cicatrices de esta guerra no quedaron solo en los monumentos de hormigón y acero que hoy salpican el paisaje ruso, sino en la propia evolución de la medicina aeroespacial y nutricional. El legado de las brujas de la noche y de los pilotos que cazaban en la penumbra permanece como un testimonio de que, en los momentos más oscuros de la humanidad, la sabiduría de recurrir a la naturaleza puede ser la luz que define la victoria. La resolución de este conflicto nos deja una reflexión profunda sobre la resiliencia y la humildad. La historia de los pilotos rusos y su dieta prohibida nos enseña que la fuerza bruta y la sofisticación mecánica son inútiles si el espíritu y el cuerpo no están en armonía con las leyes básicas de la vida. La sangre derramada en la nieve de Stalingrado sirvió para fertilizar una nueva comprensión sobre el potencial humano. Los sobrevivientes alemanes que regresaron tras años de cautiverio hablaban de un enemigo que tenía visión de lobo, una leyenda que nació de la ciencia aplicada en medio de la desesperación. Hoy, miramos las ruinas preservadas y los museos no solo como recordatorios de una carnicería, sino como hitos de una época en la que lo que se ponía en el plato de un soldado era tan importante como el calibre de su arma. La visión periférica, la agudeza en la penumbra y la resistencia al estrés oxidativo fueron las armas silenciosas que derrotaron al Reich donde sus cañones fallaron. Al mirar al pasado, nos damos cuenta de que la arrogancia militar a menudo ciega a los líderes ante las verdades más sencillas. El Tercer Reich apostó por la superioridad sintética y la deshumanización del adversario, solo para ser derrotado por un pueblo que utilizó la propia esencia de la tierra para fortalecer sus sentidos. El secreto de las vitaminas no trataba solo sobre nutrición, trataba sobre la dignidad de entender que el soldado es, ante todo, un organismo vivo que late en sintonía con lo que consume. Las lecciones aprendidas en Los cielos negros de 1942 siguen guiando a exploradores, pilotos y atletas hoy en día, recordándonos que la verdadera ventaja competitiva reside en la integridad biológica y en la capacidad de adaptación a las condiciones más extremas que la vida puede imponer. Cada historia que rescatamos de esas cenizas es un ladrillo en la construcción de una memoria colectiva que rechaza la guerra, pero honra la valentía de quienes fueron forjados en ella. El sufrimiento de millones en Leningrado y Stalingrado no fue en vano si podemos aprender que la supervivencia exige sabiduría, no solo fuerza. La visión nocturna de los pilotos rojos se convirtió en un símbolo de resistencia, una metáfora de la capacidad de ver la esperanza donde otros solo ven el vacío. Que el sacrificio de estos hombres y mujeres nos sirva de alerta contra la soberbia y como un himno a la extraordinaria plasticidad del cuerpo humano frente al horror. Este viaje por el secreto de las vitaminas y por la guerra invisible de los sentidos llega a su fin, pero las preguntas que plantea siguen vivas. ¿Cómo podemos usar este conocimiento para fortalecer nuestra propia resiliencia en los desafíos modernos? La historia no es solo un registro de fechas y batallas, es un manual de instrucciones para el futuro, escrito con la sangre y el sudor de quienes nos precedieron. Te agradecemos por acompañarnos en esta inmersión profunda en uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial.
Tu búsqueda del conocimiento es lo que mantiene viva la historia. Dale a me gusta a este video si te sentiste transportado a las gélidas cabinas de aquella época y comparte esta narrativa con quienes creen que la tecnología es la única respuesta a los conflictos humanos. Suscríbete al canal para seguir desentrañando los misterios que los libros escolares suelen pasar por alto y para unirte a una comunidad que valora la verdad histórica en toda su complejidad sensorial. ¿Cuál fue el detalle que más te sorprendió de esta saga? Deja tu comentario abajo. Tu participación es el motor que nos impulsa a buscar la próxima historia épica. ¿Qué batalla, secreto o héroe olvidado quieres ver en nuestra próxima gran producción? El pasado es un océano infinito, y nosotros apenas estamos empezando a sumergirnos.